está tratando de ingresar, pero mientras tanto presentaré a nuestro querido director Marcial Sánchez Gaete, que a continuación él nos expondrá la Conferencia Episcopal de Chile en el periodo del gobierno del presidente Salvador Allende, de 1970 a 1973, y que bueno, él es parte del Centro de Estudios Bicentenario de la Universidad de Santo Tomás. No sé si tiene algún soporte de PPT para compartir, don Marcial. No, no tengo EPT, no hay problema. Perfecto, ya. Puede ¿Se dar escucha inicio. bien, Pilar, o no? Porque Súper bien, estamos con sí. problemas de internet serios. Sí, Sí, no ya, sé, perfecto. fuerte y claro. Si Sí. hay algún problema, interno. Ya. Por favor. Ya. Correcto. Bueno, buenas tardes. Seguimos con nuestras jornadas. Estábamos escuchando a Gonzalo Larios. Bueno, y ahora vamos a conversar sobre la Conferencia Episcopal de Chile en el periodo del gobierno del presidente Salvador Allende, el año 1970 y 1973. Yo he utilizado en esta oportunidad, en esta ponencia, muchas fuentes, por lo tanto, para no dejar nada afuera, prefiero hacer lectura. Las reuniones de obispos desde siempre en la Iglesia Católica han existido y con el tiempo se han ido constituyendo en un órgano de importancia en la toma de decisiones, permitiendo ejercer conjuntamente a los obispos algunas funciones pastorales de manera colegiada, como también orientar en el deber ser a su feligresía. En Chile, esta orgánica la encontramos desde 1952, pero tendrá su primer presidente en 1957, María Caro Rodríguez, quien ejerció el cargo durante un año, pero será después de 1965, donde las conferencias episcopales toman una identidad formal bajo una cápite que se denomina sobre los misterios pastorales de los obispos. En su numeral 38 decretaba lo siguiente: las conferencias episcopales es como una asamblea en que los obispos de cada nación o territorio ejercen unidos su cargo pastoral para conseguir el mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres, sobre todo por las formas y métodos del apostolado, acomodándose siempre a las circunstancias que se fueran dando en el tiempo. Además, se les solicitaba a estas conferencias episcopales que iban a empezar a emerger que mandasen hacia el Vaticano sus protocolos, mandasen hacia el Vaticano sus cartas de presentación, es decir, también sus estatutos. Bueno, estamos hablando del año 1965. Pablo VI solicita esto y acogiendo el llamado que estaban haciendo desde el Vaticano, los prelados chilenos presentaron sus estatutos, quedando establecidos en la ciudad de Concepción el domingo 1 de marzo de 1970. Fíjense la fecha, 1 de marzo de 1970, en donde se establecieron sus objetivos como también su orgánica. Así, en su artículo 1, dice: la Conferencia Episcopal de Chile es una expresión pastoral de la colegialidad de los obispos a nivel nacional. Por medio de ella, los obispos de Chile ejercen su solicitud común por las iglesias que están al servicio del pueblo de Chile. Cierre comillas. Asimismo, esta normativa establece que para la solución de sus asuntos más importantes se buscará no solo la fidelidad al mensaje evangélico, sino también la comunión que las circunstancias exijan con la SECH, con toda la SECH. Bueno, así
la conformación orgánica oficial ante el Vaticano quedó establecida solo unos meses antes que asumiera el presidente Allende. Por lo que esta institución comenzó a actuar no solo como una reunión anual de obispos, sino más bien se instituyó como un ente con responsabilidad colectiva, por lo que sus documentos daban cuenta de una situación país y por sobre todo representaban el sentir de toda la iglesia chilena. Pero más aún, todos sus escritos y documentos debían ir al Vaticano, izados al Vaticano. Bueno, durante el periodo en estudio, la conformación episcopal tuvo dos presidentes. El primero de ellos fue José Manuel Santos Ascarza, 1968 a 1971, y el segundo, el cardenal Raúl Silva Enríquez, 1971 hasta 1975. Y se generaron, conocidos por mi persona a la fecha, 65 documentos. Es decir, la conferencia episcopal dio a conocer en este periodo 65 documentos, 14 de ellos en el año 1970, 16 en 1971, 15 en 1972 y 17 en 1973. Son variadas las temáticas tratadas, pero podríamos separarlas en dos: intramuro y extramuro. Los primeros hacen referencia al rol del sacerdote y la política, y los referentes a regulaciones administrativas. Y los extramuros son concernientes a situaciones país, relaciones con el Ejecutivo, consejos en el ámbito de la moral y buenas costumbres, y fundamentalmente el tema de la libertad religiosa, como también la libertad de enseñanza. En las elecciones de 4 de septiembre, como es sabido, de 1970, se presentaron los candidatos Salvador Allende, por la Unidad Popular, izquierda, José Alessandri Rodríguez, independiente, apoyado por la derecha, y Radomiro Tomic Romero, por la Democracia Cristiana, para el periodo entre el año 1970 y 1976. El vencedor fue Salvador Allende Gossens, quien obtuvo un porcentaje del 36,2% de votos. Pero esa cantidad de votos no le dio la votación plena para poder ejercer inmediatamente, sino tuvo que esperar el beneplácito del Parlamento. Así, al no tener la mayoría absoluta, le correspondía al Parlamento ratificarlo como presidente, situación que llevó a una tensión interna del país. Por una parte, hubo sectores que no querían la llegada de Allende a la moneda y otros que planteaban la importancia de mantener los mandatos de la votación del pueblo. En este clima beligerante, se produjo en la mañana del 22 de octubre de 1970 el atentado a René Schneider, comandante en jefe del ejército, quien perdió la vida unos días más tarde. Este hecho lo que buscó fue generar un clima de inestabilidad gubernamental y por tanto atrasar o impedir el ascenso del presidente Salvador Allende. Como es sabido, nada impidió que el Congreso Pleno, el 24 de octubre de 1970, ratificara lo mandado por las urnas. Allende asumía en el poder. Cuando la Unidad Popular salió ganadora, sin la mayoría necesaria para formar gobierno, la Iglesia y fundamentalmente la jerarquía guardó silencio hasta que se produjese la ratificación del Congreso. Solo habló Fernando Atria, que desde Talca saludó al nuevo presidente elegido por decisión popular, rompiendo así el mutismo acordado por la Iglesia oficial en caso de que ninguno de los candidatos tuviese una victoria clara. La Iglesia jerárquica comprobó pronto que Allende
no estaba dispuesto a entrar en conflicto con ella. Cumplió la promesa que había hecho. Él dijo una frase de la que ha quedado en la historia, que no tocaría ni un pétalo de una rosa a la iglesia. Y no la tocó. Le interesaba más tener una buena relación con la iglesia jerárquica que dar apoyos a grupos minoritarios disidentes de ella. La actitud de la iglesia oficial por parte, la actitud de la iglesia oficial por su parte fue temerosa y moderada. Un estar a la expectativa, como diría David Fernández en su historia oral de la Iglesia Católica en Santiago de Chile, desde el Vaticano II al golpe militar de 1973. Los silencios se acabaron el mismo día en que era ratificado Salvador Allende como presidente. La SECH sacó una declaración pública dando cuenta de la situación que vivía el país. En ella, haciendo suyo el mensaje de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que tuvo lugar en la ciudad de Medellín, planteaba, comillas, estamos en el umbral de una nueva época histórica de nuestro continente, llena de un anhelo de emancipación total, de liberación, de toda servidumbre, de maduración y personal y de integración colectiva. No podemos dejar de interpretar este gigantesco esfuerzo por una rápida transformación y desarrollo como un evidente signo del espíritu que conduce la historia de los hombres y de los pueblos hacia su vocación, decía Medellín, y la conferencia episcopal daba cuenta de esto en el primer documento en el gobierno, cuando asume el gobierno de Salvador Allende. Asimismo, en esa misma fecha, la SECH consideró necesario hacer una declaración interna hacia todos los sacerdotes y religiosos para que se actuara como una sola entidad y solicitando la no intervención en política partidista, por lo que se establecieron directrices ante la situación que en el país se enfrentaba y cómo se debía actuar, pero como un solo grupo. Comillas. El espíritu misionero, tan característico de la vocación cristiana, implica, antes que nada, saber encarnarse plenamente en la realidad, mentalidad del pueblo al que se sirve, sin querer imponer una cultura y unos criterios extranjeros. Estas declaraciones dan cuenta de la realidad país que se observaba de norte a sur. Se sabe que fueron elaboradas y consultados todos los prelados, los que opinaron desde su propio contexto eclesial. Queda diametralmente claro que la iglesia de la época miraba el proceso que comenzaba con incertidumbre, pero también se hace parte de los caminos que tomaba Chile. Debemos recordar que en aquellos años la iglesia tenía a su haber un gran prestigio, lo que la hacía partícipe de estar vinculada en todas las esferas de la comunidad de la época, por lo que sus opiniones siempre tuvieron un peso a considerar. Al finalizar el año 1970, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal envía un saludo de Navidad bajo el título "Hay que dar paso a una nueva forma de existir que deje atrás los gravosos servidumbres del pasado". Mensaje en que los obispos llamaron a tener una fiesta austera, en familia, buscando la esencia de lo que significaba la imagen de Cristo en el centro de ella, planteando que nadie puede decirse hombre nuevo si permanece estancado en el viejo barro del individualismo o del sectarismo. Nadie puede hablar de nueva sociedad
si permanece intacto en su corazón los fundamentos eternos de toda vieja sociedad: intransigencia y prepotencia, ánimo de dominar y no apetito de servir, ambiciones de grupo antes que fraterna solidaridad. Bajo este tenor, la SEC llama a asumir la realidad del grupo antes que, es decir, llama a asumir la realidad que se vive, evidenciando los problemas de las personas para poder enfrentarlos bajo el diálogo solidario y dejando de lado cualquier tipo de atadura ideológica. En el año 1971, como indica Fernando Aliaga, historiador de la Iglesia, es posible precisar el término del período de la pastoral iniciado en 1931. Y en ese entonces se había establecido en Chile la acción católica en forma oficial. Ahora, en 1971, el problema fe, compromiso político, rompe los moldes de las organizaciones tradicionales, como expresión de su compromiso cristiano al servicio de los demás. Los obispos, por otra parte, junto con constatar la muerte de la acción católica, percibe la necesidad de un nuevo modelo de pastoral para los grupos apostólicos, lo cual lo orienta en la línea de las comunidades cristianas de base. La Asamblea Permanente del Episcopado da a conocer el jueves 1 de abril de 1971 un nuevo documento firmado en Temuco, concerniente a las cuartas orientaciones pastorales, donde se destacan dos temas prioritarios: la realidad nacional y la pastoral de la juventud, ante las cuales se dan recomendaciones a seguir, enfatizando en la creación de las comunidades de base para avanzar en el proceso de evangelización. Asimismo, se da cuenta que ante la constatación de que algunos movimientos apostólicos han tomado una orientación política, se hace más evidente la necesidad de clarificar y entregar una fe que ilumine el contexto actual de Chile, fuertemente politizado. Que la Iglesia no abandone su presencia en la inserción de salvación y servicio al mundo, en que se juega su propia identidad. La Iglesia tiene su propia vitalidad de una misión creadora de la historia. La juventud debe sentir que la imagen de lo que ella se pretende debe ser un ofrecimiento y que posibilite y concrete el Evangelio en la tierra. Eso planteaban en aquella oportunidad los obispos. Bueno, se evidencia que la jerarquía tenía muy claro que al interior de la Iglesia había voces planteando la opción, como lo definiría Esteban Gumucio, cristianos a favor del socialismo. La idea era en lo medular un pensamiento más bien socialista, en el sentido de que lo social estuviese en primer orden, que el pueblo tuviese participación plena en el poder. La problemática se hizo evidente para la jerarquía en la medida que se comenzaron a observar que este movimiento empieza a crecer. Y no faltaron crónicas y autores que marcaron la confusión con el nombre, que en vez de llamar Movimiento Cristiano por el Socialismo, lo llamaron Cristianos para el Socialismo. Este tema lo vuelven a abordar la SEC de manera más directa en la declaración, comillas, el Evangelio exige comprometerse en profundas y urgentes renovaciones sociales,
publicado con fecha del jueves 22 de abril de 1971. En él se da respuesta a un documento de un grupo de sacerdotes llamado Los 80, que en abril de 1971 publicaron un escrito atacando la propiedad privada de los medios de producción y el sistema capitalista. Su fe en Jesucristo, afirmaron, la solidaridad con los explotados y el análisis científico del capitalismo, tal como existe en Chile, les impulsaban a desear la sustitución de este capitalismo por el socialismo. Ante dichas afirmaciones, los obispos no plantean su disconformidad con el análisis que establecen de la realidad, sino más bien el sacerdote puede, como todo ciudadano, tener una opción política, pero no debe en ningún caso dar a esta opción el respaldo moral de su carácter sacerdotal, ya que, dicen los obispos, la opción política del sacerdote, cuando se hace pública, amenaza perpetuar la unidad del pueblo cristiano a sus pastores. Pero dejan también en claro que la situación producida no afecta nuestra estimación por los sacerdotes a que aludimos, ni el aprecio que tenemos por la labor apostólica que ellos realizan junto con muchos otros en medio de la clase obrera. Sí, hemos tocado este punto en nuestra declaración únicamente por la resonancia que ha tenido el documento que ellos entregaron. Así termina el documento. Será en este mismo documento donde también es primera vez que la jerarquía se refiere al presidente de la República en su relación con la Iglesia, agradeciendo su postura y valorando, comillas, las reiteradas declaraciones formuladas por él, el presidente, en orden a cautelar y respetar las libertades ciudadanas y particularmente las de la conciencia religiosa. Agradecemos dicha actitud deferente y cordial y respondemos a ella con la misma deferencia y cordialidad, dice la misiva. Por primera vez en la historia del mundo occidental, un candidato marxista llegaba a la presidencia de la República a través de las urnas, situación que no había pasado desapercibida en el mundo para Estados Unidos. La instauración de un gobierno con estas características fue un problema mayor para seguir avanzando en sus intereses en la región, por lo que no se escatimó esfuerzos en la desestabilización del gobierno. Allende no quería problemas con la Iglesia y también asumía que había sacerdotes que observaban en su presidencia un cambio a un Chile más inclusivo y con la mirada hacia el mundo de la pobreza, por lo que el problema para la jerarquía no estaba en la relación con el gobierno, sino más bien la relación que iban adquiriendo algunos sacerdotes en este camino emprendido por la Unidad Popular, y en especial los que abiertamente comenzaban a actuar políticamente. El clero estaba inquieto. Las discusiones no solo se daban en los salones del Congreso, sino también en los pasillos de las órdenes y congregaciones, como también en las parroquias, situación que la SECH conocía y le preocupaba tanto así que al enterarse de una reunión de sacerdotes a realizarse en Santiago entre los días 16, 17 y 18 de junio, consideró necesario manifestar su parecer planteando: desearíamos que en dicha reunión se evitara todo aquello que pudiera darle un carácter político o apariencia de ello. Por lo tanto, no
no consideramos oportuno la participación en ella de personeros que ostentan dicho carácter. Desearíamos que se evitara todo tipo de publicidad emanada de dicha reunión, que pudiera prestarse a malas interpretaciones. Nos parecería inadecuado que en dicha reunión participaran sacerdotes que han abandonado su servicio, y menos aún, que lo hiciesen en compañía de sus esposas. Estamos ciertos de que iniciativas de este tipo en nada contribuyen a una clarificación serena y profunda de la pregunta que ya se viene haciendo con respecto al celibato sacerdotal. La Escuela Nacional Unificada, la ENU, se llamó el proyecto de transformación integral de la educación chilena que fue planteado desde el gobierno, el cual comenzó a ser discutido desde 1971, tema que, a pesar del empeño puesto por el gobierno, el proyecto generó mutencias, a sospecharse que detrás de ella podía existir el propósito de instalar una educación ideologizante de tipo socialista. Ante lo cual, los obispos de Chile participaron en los encuentros programados por el Ejecutivo para su detalle, llegando al convencimiento que lo más importante era mantener siempre el respeto a la libertad y a la dignidad de la persona, la construcción de una sociedad unida por la justicia, la solidaridad y la tolerancia. Y la forma de canalizar dichas premisas solo podían establecerse bajo la necesaria posibilidad de ejercer el derecho de elegir cada cual la orientación educacional conforme a sus creencias, la real oportunidad de todos los credos y doctrinas para expresarse libremente y la convergencia de todos los sectores de la sociedad en la búsqueda del bien común. Bajo este escenario, en reunión celebrada en Punta de Tral entre el 3 y el 6 de agosto, la Conferencia Episcopal recibió una solicitud de los jesuitas y los Sagrados Corazones para que la jerarquía apoyara su proyecto de entregar temporalmente por convenio al Estado algunos de los establecimientos educacionales que dirigían. La conferencia encomendó al comité permanente que resolviera sobre esa petición. La respuesta no se hizo esperar, y asumiendo que la educación siempre ha sido parte de la Iglesia un tema de importancia, ya que desde ahí se han instalado los preceptos morales y por ende ha sido el vehículo de evangelización, por lo que la participación no estaba acorde con lo que siempre se había querido plantear, es que niegan la petición y además establecen que el 76% de los alumnos en esos momentos tenían gratuidad en los colegios católicos y solo quedaba un pequeño trecho para que todos pudiesen llegar a la claridad, pudiesen llegar a no pagar sus matrículas en todo Chile. Con fecha 25 de octubre de 1971, el Comité Permanente del Episcopado, bajo el título Presencia Cristiana en la Educación Nacional, en ella se insiste en la libertad de enseñanza, pero se avanza en contar las conversaciones que se están llevando a cabo con el Ejecutivo, en virtud del cual se pueda considerar la forma de financiamiento de la educación particular, buscando esto la gratuidad de todos los colegios y asegure al profesorado particular remuneraciones iguales a los profesores del mundo fiscal, comentando que la actitud del Supremo Gobierno ha sido altamente positiva para acoger nuestro planteamiento y está ya funcionando una comisión especial
con representantes del gobierno y el episcopado para tratar aspectos sobre la educación y en especial buscando siempre un espíritu común. Bajo el lema "Si quieres paz, trabaja por la justicia", fue el mensaje de diciembre de 1971. Más que saludos, más que saludos, es un llamado a dimensionar las grandes fracturas que se estaban viviendo. La posesión cada vez más ideologizada e intransigente. Y se preguntan, ¿podemos los chilenos cantar Noche de Paz? Y mientras celebramos su nacimiento, ¿no parece que fuéramos como dos pueblos? ¿No se insinúa la imagen de una patria dividida en bandos cada vez más irreconciliables? Comenzaba a quedar atrás el año 1971, que había dejado a su paso el inicio de la nacionalización de los bancos y principales empresas. El Congreso Nacional había aprobado por unanimidad la nacionalización del cobre. El gobierno presentó el proyecto de ley que establecía 3 áreas en la economía: social, mixta y privada. Se realizaba el tercer festival de la nueva canción chilena, con el auspicio del Departamento de Cultura de la Presidencia de Salvador Allende. Asimismo, se funda el grupo de ultraderecha Patria y Libertad el 8 de junio. Edmundo Pérez Sujovic, ex ministro demócrata cristiano, es asesinado por la Vanguardia Organizada del Pueblo, BOP, grupo de ultraizquierda, culminando con la Marcha de las Cacerolas Vacías, organizada por la oposición al gobierno el 1 de diciembre. El miércoles 12 de enero de 1972 tiene por fecha el primer documento emanado desde la SECH, firmado por Monseñor Carlos Oviedo en su rol de secretario general, y estaba dirigido a los presidentes de las conferencias episcopales de América Latina sobre la reunión latinoamericana de cristianos por el socialismo, a realizarse en Santiago. Fue una misiva en que tuvo por fin dejar en claro que dicho movimiento no tiene ningún respaldo por parte de los obispos, enfatizando que en reiteradas ocasiones se les había planteado la incompatibilidad que se generaba la participación en política y la labor sacerdotal. Unos meses más tarde, el 3 de marzo del año 72, se firma una carta por parte del grupo de 10 religiosos y 3 aspirantes a sacerdocio, la que fue generada en La Habana. Este acontecimiento fue considerado una grave equivocación por parte de los obispos, quienes enviaron su posición a los firmantes con jurisdicción en Chile, que en una de sus partes dice: los obispos de Chile hemos leído cuidadosamente el manifiesto del 3 de marzo de este año, publicado en Cuba por un grupo de sacerdotes y aspirantes al sacerdocio. En ese mensaje a todos los pueblos latinoamericanos, en el que se llama, entre otras cosas, a la violencia revolucionaria, para promover el cambio radical del sistema político y social del continente. Reprobamos la actitud político-partidista de ellos. Públicamente han asumido en su manifiesto, contraria abiertamente a las orientaciones de la Iglesia. Reiteramos por el Sínodo de los Obispos de Roma del año pasado y por nosotros en recientes ocasiones de la misión del sacerdote ejerciendo indebida influencia al amparo de lo temporal y de lo político. En dicha carta, esa carta está dirigida específicamente a estas personas con nombre y apellido.
La grave situación económica que vivía el país en aquellos años llevó a la agrupación de dueños de camiones a declarar el paro de octubre de 1972, el cual comenzó el 11 del dicho mes, agravándose aún más los problemas de dicha distribución de elementos, de todo tipo. A esta paralización adhirieron los comerciantes minoristas, varios gremios profesionales e industriales y algunas organizaciones estudiantiles, exigiendo al gobierno aceptar la demanda consignada en el llamado Pliego de Peticiones de Chile. Con este hecho, se culminaba un proceso de conflictos sociales, económicos y políticos, del que los obispos de Chile se habían ocupado en varios documentos en el año 1972. Además, el mensaje de Navidad de 1971, la reflexión al interior de la Iglesia, los llevó a dar un nuevo paso. Y no solo se quedaron en declaraciones públicas, consideraron que era una responsabilidad para con el país pedir una entrevista con el presidente de la República, de la que se tuvo noticias a través de un comunicado fechado el 20 de octubre de 1972, donde se explicaba que un grupo de obispos de Chile se ha reunido en Santiago para ocuparse con seriedad y realismo de la situación actual que vive el país y que desde algunos días a esta parte ha entrado en una fase crítica que es de dominio público. Cierra comillas. El encuentro con el presidente fue parte de una serie de reuniones. Fue parte de una serie de reuniones que comenzaron a tener los obispos con distintos líderes a nivel nacional, como también consultas con la feligresía. La idea era tener una visión acabada de los hechos, como también la claridad de las distintas posiciones que se estaban observando en el país. Y cuando estaban dispuestos y cuánto estaban dispuestos todos para ceder por el bien de Chile. Según consta en el pronunciamiento hecho por la SECH el 21 de octubre, que dice: nuestros contactos con personas de todas las tendencias y con nuestros propios fieles nos ha llevado al convencimiento de que hay una gran mayoría del pueblo chileno que está de acuerdo en que se continúe el proceso de cambios tendientes a liberar a los pobres de cualquier situación injusta o de miseria y establecer la igualdad entre los chilenos y la participación de ellos en todos los niveles de la vida en comunidad. También expresan su inquietud por la situación económica del país, como también alientan a que tienen que haber diálogos de paz. Al mirar estos puntos con la retrospectiva histórica, ayuda a entender la posición de la Iglesia después del golpe militar, donde la actitud activa y sin miedo del cardenal muestra la coherencia en la obediencia por los derechos de las personas, como también el innegable respeto por la dignidad. Hace suyo en todo momento el llamado de Medellín de liberar a los pobres de los estados de la miseria y pobreza que vivían, en que se mantenía una comunidad que cada día más se iba degradando. Pero lo que queda en el ambiente es que la postura de preocupación que se mantuvo durante todo el periodo continúa después, cuando comienza la dictadura. El mensaje de Navidad de 1972 lo llamaron La paz es posible, emitido el 20 de diciembre. Comillas. Vamos a vivir 2 meses de intensa lucha cívica, lucha legítima y saludable, lucha que es fundamentalmente por el bien del país y su pueblo. Todo
el que lucha limpiamente con amor será un hombre de paz, decía. Hacían referencia a las elecciones parlamentarias llevadas a cabo el 4 de septiembre de 1973, cuyos resultados electorales reflejaron la polarización del electorado en un contexto de crisis política y económica. A pesar de que la Unidad Popular no obtuvo la mayoría absoluta, su votación fue importante para frustrar los intentos del CODE, que era la oposición, de obtener los 2/3 de votación necesarios para impulsar una acusación constitucional contra el presidente de la República. El año 1973 comenzó con un debate sobre la ENU. Este debate se mantuvo durante casi todo el periodo de 1973, hasta que hubo una exhortación el 16 de julio de 1973 que la denominaron La paz de Chile tiene un precio. En él era un llamado desde la neutralidad del organismo a la búsqueda de un gran consenso nacional para lograr paz y realizar las transformaciones sociales. Comillas, este será el único camino para obtener la reconciliación de los chilenos y para que el dinamismo del pueblo, fraternalmente, concientizado y organizado, se ponga al servicio de la justicia y no de la violencia y de la destrucción, decían los obispos. Unos días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el Comité Permanente del Episcopado saca una declaración el jueves 13 de septiembre. Sabemos que el 10 y el 11 estuvieron reunidos los obispos. Comienzan diciendo: consta al país que los obispos hicieron cuanto estuvo de nuestra parte, porque se mantuviera en Chile dentro de la Constitución y la ley, y se evitara cualquier desenlace violento, como el que ha tenido nuestra institucionalidad. Desenlace que los miembros de la Junta de Gobierno han sido los primeros en lamentar. Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones y nuestras fábricas. Sangre de civiles y sangre de soldados. Las lágrimas de tantas mujeres y niños. Pedimos respeto por los caídos en la lucha. Y en primer lugar, por el que fue hasta el martes 11 de septiembre presidente de la República de nuestra nación. Para terminar, y no a modo de conclusión, estamos claros que a 50 años del golpe todavía retumban en los oídos los aviones del bombardeo en La Moneda y la cruz levantándose como la única esperanza para los sin voz, como diría el cardenal, desde Propaz y después solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcial, por tu excelente ponencia. Dejo abiertos los micrófonos para quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Tenemos breves minutos, así que si alguien tiene alguna pregunta. Cancello, la verdad, buenas tardes a todos. Acabo de llegar en realidad. Sí, hola, sí. Y escuché la última parte en realidad, y me acordaba en realidad de ese año 73. Agregaría nomás sobre los aviones que retumban, los helicópteros ahí en Tomás Moro, porque yo vivía cerca ahí de la ex casa presidencial. Dramático en realidad, tú hablabas, Marcial,
sobre algo así como Jornada de la Paz. Esa estaba relacionada con la Nuestra Señora del Carmen, creo, ese mes de julio del 73, ¿no? Una Sí, pregunta que hago. exactamente. Sí, Esta jornada es, sí, exactamente, de la jornada de la Virgen del Carmen, de la jornada por la paz. Tienes razón, Richard. exacto. Sí, momentos en realidad dramáticos. Hay unas anécdotas por ahí que se cuentan, creo que fue el padre Muñoz, secretario del cardenal Silva, que el cardenal se vino el 10 de septiembre rápido porque tenía como una corazonada ahí de Punta de Tralca y llega a Santiago ese lunes 10 de septiembre por la mañana. Y bueno, y el 11 ya comienzan todos los ajetreos correspondientes de la mañana y la tarde, que fue un día muy largo para todos los chilenos de esa época. Estaba el obispo Tomás González, ahí en la casa del cardenal. Y en esa casa del cardenal, Tomás González dice, entre otras cosas, el ex obispo Punta Arenas, de que Monseñor Silva estaba como medio enojado con Monseñor Gilmore Stock, del vicariato castrense. Uno con los años va entendiendo un poco lo que pasó ahí. Y la gran pregunta que uno se hace, pues yo de vez en cuando retomo esto con otros religiosos que he conversado alguna vez, y de otras iglesias católicas también, ¿por qué tendría que haberle dado respuesta a Gilmore Stock, el vicario castrense, que era un general de la República, haberle avisado al cardenal Silva que iba a pasar algo? En realidad él no sabía nada, el cardenal, en esa mañana del 11. Y él estaba como un poco angustiado porque no sabía en ¿Sabes qué realidad lo me que ocurría gustaría? en Chile. Eso, ¿Sabes lo que pasa? Es que yo ¿ya? estoy cada día más convencido al ver el tema que sí habían antecedentes Ah, bien, y los ya. antecedentes fueron llegando a la conferencia. Mira, la conferencia tuvo muchas reuniones. Yo solamente esta ponencia la he versado, por eso di lectura a ella y no la expliqué, Sí, porque hay muchos documentos, ¿de acuerdo? Los documentos hablan por sí solos. sí, Eh, y cuando cierto. tú empiezas a leer los documentos y también, obviamente, haces la investigación paralela, tú sabes que efectivamente la conferencia episcopal tuvo muchas reuniones con diferentes entes. Y obviamente la conferencia episcopal, si tú sigues solamente lo que yo hice ahora y lo que yo estoy haciendo, porque esto es una investigación en curso, tú empiezas a revisar todos estos documentos, te das cuenta que a la luz del tono de los documentos, primero es un documento bien, aplaudimos, de acuerdo a la llegada del presidente, después estamos con usted en el trabajo con los pobres, nos preocupa la ONU, Ah, sí, claro. posteriormente, mire, sería bueno ir a conversar con usted, el cardenal cuenta que en 2 oportunidades fue a su casa a conversar con él, en ninguna parte del mundo, dice el cardenal en una entrevista que le hicieron, viene alguien a hablar conmigo, y además de eso, todos Cierto, iban a conversar con los episcopales, entonces la conferencia episcopal sabía. cierto. Y obviamente el día 10, como dices tú muy bien, el cardenal viaja, el día 11 y el día 12 estuvieron reunidos y sacan esta declaración del 13. Y hay una frase en esa declaración que habla, que yo la leí, que dice que también la Junta de Gobierno está consternada con lo que está pasando. Sabemos, de acuerdo, por gente que estuvo ahí, que habían algunos que no querían colocar esa frase, ¿de acuerdo? Claro, Solamente sí, querían quedarse con esta situación, ¿de acuerdo? De mucho dolor que se está viviendo y que queda sí. plasmada en esa carta y que esa carta ayudará después para fundar lo que vamos a conocer Propaz y posteriormente Solidaridad. Sí, cierto. Una última pregunta. Muchas gracias. Sí, Don Felipe, ¿sí? sí, yo participé el día 11 en una actividad porque era profesor de la Universidad Técnica del Estado y precisamente ese día 11 el presidente Allende iba a concurrir a la universidad para plantearle al país un referéndum con respecto a la situación del país. Eso yo quería agregarlo nada más que como un antecedente más de lo que aconteció ese largo día 11 de septiembre. Eso es lo que quería plantear. Muchas gracias. Sí, Felipe, usted efectivamente esos antecedentes están. Más aún, el cardenal, cuando uno lee las memorias, hay algunos aspectos donde efectivamente queda claro que habría habido una intención del presidente, ¿de acuerdo? De llamar a un referéndum.
Él estaba muy claro que la situación del país estaba muy compleja. Los antecedentes que nosotros tenemos hoy día, imagínense, ya 50 años, cuando ya tenemos la desclasificación de los documentos de la CIA, y sabemos perfectamente la intervención que tuvo Estados Unidos, fundamentalmente su presidente, de acuerdo, Nixon, y también el hombre que haga cargo de las relaciones exteriores, el Kissinger. Obviamente ellos solamente en las conversaciones daban cuenta de que este gobierno no podía pasar, es decir, lo que estaba pasando en Chile no podía sustentarse. Ese es un elemento, por eso que lo que está diciendo don Felipe ahí está diciendo efectivamente una realidad que ha sido constatada. Ahora, solamente unos antecedentes más que se pueden reflejar de todo este periodo. El próximo año nosotros vamos a cumplir, se van a cumplir 50 años, de acuerdo, del bombardeo a la moneda. Creo que se van a levantar muchos estudios, hay muchos estudios que se están llevando a cabo, pero obviamente la misión de la Iglesia, yo sinceramente creo que fue bastante coherente. Fue coherente en el gobierno de Allende y también fue bastante coherente, de acuerdo, en el gobierno, en la dictadura militar. Tan coherente que en el propio gobierno de Allende también hubo unas declaraciones, porque Raúl Asbun, el padre Raúl Asbun aparecía, ¿de acuerdo? Y empezó a ser tildado el padre Raúl Asbun de ser un hombre de derecha, ultraderecha, en fin. Y resulta que la misma conferencia episcopal apoya al padre Raúl Asbun, pero la apoya como sacerdote, ¿de acuerdo? Pero también le pide, ¿de acuerdo?, que tenga cuidado con las palabras que usa. Es decir, no solamente le estaba diciendo a algunos que se estaban involucrando en política partidista, sino a todo el clero, y que todo el clero tuviera cuidado, porque obviamente se estaban viviendo momentos complejos en el Chile que hoy día ya sabemos lo que sucedió después. Muchísimas gracias, Marcial, a don Richard y a don Felipe por sus comentarios y preguntas. Y bueno, en honor al tiempo, vamos a continuar con la siguiente ponencia.